En este video vamos a seguir exponiendo las ideas fundamentales contenidas en un estudio hecho por la Sociedad Teosófica acerca de la unidad esencial de todas las religiones. Para el efecto, vamos a seguir basándonos en el libro de la filósofa inglesa Anna Besant, llamado La Sabiduría Antigua. En este libro la señora Besant compara los libros sagrados de todas las religiones y demuestra claramente que todas en su aspecto esotérico tienen las mismas verdades y que estas verdades son originadas de la más antigua de todas las religiones, que es la religión de la raza aria, que es la religión del brahmanismo, la religión de la India. Y continúa así diciendo la señora Besant: en la religión de Zoroastro encontramos la concepción de la existencia una, figurada por el espacio ilimitado de donde surge el logos, y Ahura Mazda, el creador, dice así: supremo en omnisciencia y en bondad, sin rival ni esplendor, la región de la luz es la residencia de Ahura Mazda. A él se rinde homenaje en primer lugar en el Yasna, la principal obra litúrgica de los zoroastrianos, y que dice así: yo proclamo y cumpliré mi Yasna oculto hacia Ahura Mazda, el creador, el radiante, el más grande y el mejor, el más hermoso, para nuestra concepción el más firme, el más sabio, aquel entre todos los seres cuyo cuerpo es el más perfecto, el que cumple sus fines tan infaliblemente por el orden equitativo que ha establecido, hacia él que prime nuestras almas en la vía recta, el que irradia a lo lejos su gracia creadora de alegría, que nos ha hecho y formado, alimentado y protegido, el espíritu bienhechor entre todos. El adorador rinde fuego a los Ameshampens y a otros dioses, pero el Dios supremo manifestado, el Logos, no se representa a ti como Trinidad. Como entre los hebreos hubo en el culto exotérico la tendencia a perder de vista esta verdad fundamental. Felizmente podemos encontrar la huella de su enseñanza originaria, aunque desapareciera de las creencias populares. Uno de los investigadores de zoroastrismo, el Dr. Hang, en un ensayo sobre los Parsis, dice que Ahura Mazda es el ser supremo y que de él todos fueron engendrados, dos causas primordiales que, aunque diferentes, estaban unidas y produjeron el mundo de las cosas materiales, así como el mundo del espíritu. Estos dos principios fueron llamados gemelos y están presentes en todas las cosas, así en Ahura Mazda como en el hombre. El uno engendra lo real, el otro no lo real, y estos dos aspectos se convirtieron posteriormente en los genios antagonistas del bien y del mal, pero en la enseñanza primitiva formaban evidentemente el segundo logos, cuyo signo característico es la dualidad. Así que lo bueno y lo malo son sencillamente la luz y las tinieblas, el espíritu y la materia, los gemelos esencialmente del universo y los dos procedentes del uno. Criticando la idea posterior de los dos genios, dice el Dr. Han: tal es la noción zoroastriana original de los espíritus creadores, que forman sencillamente dos partes del ser divino, pero ulteriormente, a consecuencia de errores y falsas interpretaciones, esta doctrina del gran fundador fue adulterada y llegó a corromperse. Spentomais Just, o sea, el espíritu bueno, fue considerado como uno de los nombres del mismo Ahura Mazda, y como razón Angromain Just, o sea, el espíritu malo, estaba separado por completo de Ahura Mazda y se consideró como su perpetuo enemigo. Así nació el dualismo de Dios y del diablo. La opinión del Dr. Han parece corroborada por la Gata Ajunasvalti, dando
a Zoroastro o Zaratra por los arcángeles al mismo tiempo que otros gatas. Y dicen así: en el principio había una pareja gemela, dos espíritus, cada uno de actividad particular, a saber, el bien y el mal. Y esos dos espíritus unidos crearon la primera cosa, cosas materiales, uno la realidad, otro la no realidad, y para socorrer esta vida, para acrecentarla, Almighty acudió con sus riquezas, la inteligencia buena y verdadera. Ella, la eterna, creó el mundo material. Todas las cosas perfectas, reconocidas como los seres mejores, se recogen en la morada magnífica de la buena inteligencia, la salvia y la justa. Y dice la señora Visa: aquí encontramos los tres logos. Ahura Mazda, el primero, o sea, el principio, la vida suprema. En él y por él, los dos gemelos. El segundo logos, luego Almighty, la inteligencia creadora del universo, que viene a ser el tercer logo. Más tarde aparece en Mitra y viene a oscurecer hasta cierto punto en la religión exotérica la verdad primitiva. De ella se ha dicho: Ahura Mazda la estableció para conservar y velar todo el universo, nunca dormida, siempre en vela, guarda la creación de Mazda. Así que Mitra era un dios subordinado, la luz del cielo, como Varuna era el cielo mismo, una de las grandes inteligencias creadoras. Las más elevadas de estas inteligencias fueron los 6 Ajmeshaspen, presididos por Bohumán, el buen pensamiento de Ahura Mazda, y ellas son los que administran toda la creación material. La reencarnación, por otra parte, no se consigna en las obras que se han traducido hasta el presente, y tal creencia no se encuentra tampoco en los países modernos. Sin embargo, encontramos en ellos la idea de que el espíritu en el hombre es una chispa, como fin es ser un día llama y reunirse con el fuego supremo, lo cual implica un desarrollo para el cual es indispensable el renacimiento. Así que en el zoroastrismo quedaría incomprendido mientras no se hallen los oráculos caldeos y los escritos que a ellos se refiere, porque realmente de ahí procede su origen. Y yendo hacia Occidente, hacia Grecia, encontramos el sistema órfico, del que algunos estudiantes, como el señor Mead, nos habla en su obra titulada Orfeus, la inefable oscuridad 3 veces desconocida. Tal era el nombre dado a la existencia única, a la unidad. Y dice: según la teología de Orfeo, todas las cosas proceden de un principio inmenso, al que la pobre y débil concepción humana nos obliga a designar un nombre, aunque sea completamente inefable. Este principio es, según el lenguaje reverente de los egipcios, una oscuridad 3 veces desconocida, en cuya contemplación toda ciencia se convierte en ignorancia. Y de ahí procede la Trinidad primordial, el bien universal, el alma universal y la mente universal. He aquí pues nuevamente la Trinidad lógica, y el señor Mead se expresa en los siguientes términos: la primera tríada que se puede manifestar al intelecto no es sino una reflexión o representación de lo que no puede manifestarse. Sus hipóstasis son: primero el bien, que es supraesencial; B, el alma del mundo, esencia autodeterminante; y C, el intelecto o la inteligencia, que es una esencia indivisible e inmutable. Luego viene una serie de tríadas, siempre descendentes, que con creciente esplendor reproducen las características de la primera, hasta llegar al hombre, que, entre comillas, contiene en sí mismo, potencialmente, la suma y la sustancia del universo. La raza de los hombres y de los dioses es, pues, una. Píndar, que era uno de los pitagóricos, citado por San Clemente, dice: por eso se ha llamado al hombre microcosmos o mundo pequeño, para distinguirlo del macrocosmos, que es el universo, o sea, el mundo total. Y añade Luisa:
El hombre posee el nous, o sea, la inteligencia real, y o parte racional, y la parte irracional. Las dos primeras forman cada uno una tríada nueva y presentan así la división septenaria más elaborada. El hombre puede ser considerado también como poseedor de tres vehículos: el cuerpo físico, el cuerpo sutil y el cuerpo luciforme, o sea, el que es el cuerpo de causa o vestido kármico del alma, donde se acumula su destino, o más bien todos los gérmenes de la causalidad pasada. Esta es aquí el, entre comillas, el alma hilo, como se llama a veces, el cuerpo que pasa de encarnación en encarnación. En cuanto a este tema de la reencarnación, de acuerdo con todos los adeptos a los misterios en todos los países, los órficos creían en ellos. El señor Mead cita en apoyo de su aserto numerosos testimonios y demuestra que Platón, Empédocles, Pitágoras y otros enseñaron tal doctrina. Únicamente por la virtud podían los hombres liberarse de esa rueda de las vidas, entre comillas. Y el otro investigador, notas a sus obras selectas de Plotino, citó un pasaje de Demasio a propósito de las enseñanzas de Platón sobre lo que hay más allá del uno, o sea, la existencia inmanifestada, y dice así: parece en verdad que Platón nos lleva inefablemente a través del uno como intermediario hasta lo inefable más allá del uno, que es actual objeto de nuestra discusión. Llega por una ablación del uno, como llega el uno por una ablación de las demás cosas. Lo que está más allá del uno debe honrarse con perfectísimo silencio. El uno en verdad quiere existir por sí mismo sin ningún otro, pero lo desconocido más allá del uno es absolutamente inefable, y confesamos que no podemos conocerle ni ignorarle, aunque está recubierto por nosotros de un velo de superignorancia. A consecuencia de esto, estando próximo de eso, el uno está por sí oscurecido, pues estando próximo del principio inmenso, si se me permite decirlo así, está en cierto modo en el santuario de ese silencio verdaderamente místico. El principio está por encima del uno de todas las cosas, porque es más sencillo que cada uno de ellos. Así que las escuelas pitagórica, platónica, neoplatónica tienen tantos puntos de contacto con el pensamiento hindú y budista que es evidente su derivación de una fuente única. Y así se señalan estos puntos, y su opinión puede resumirse de la siguiente forma: lo más sorprendente es la semejanza, o mejor dicho, la identidad de la doctrina del uno o del único en los Upanishads y en la escuela de Elea, la griega, la doctrina de Xenofanes sobre la unidad de Dios y cosmos, y sobre la inmutabilidad del único, y más aún de Parménides, que consideraba la realidad como atributo exclusivo del único increado, indestructible, omnipresente, mientras que todo lo que es múltiple y está sujeto a cambio solo es una apariencia. Y enseñaba además que ser y pensar no son sino una misma cosa. Así que semejantes doctrinas son completamente idénticas a la enseñanza esencial de los Upanishads indos y a la filosofía Vedanta, de donde se derivan. Y remontándose en época más remota todavía, la opinión de Tales de que todo lo existente ha salido del agua se parece sorprendentemente a la doctrina védica, según la cual el universo salió del seno de las aguas. Más tarde, Anaximandro adoptó como origen de todas las cosas una sustancia eterna, infinita e indefinida, de donde proceden todas las sustancias definidas, y a la que vuelven. Hipóstasis idéntica a la que se encuentra en el fondo de la filosofía Sankhya hindú, a saber, la Prakriti, fuera de la cual se desarrolla todo el espectro material del universo. Y la frase célebre expresa la opinión
característica de la doctrina Sankhya, de que todas las cosas se modifican continuamente, sin cesar, bajo la actividad incesante de las tres gurunas o deseos. Empédocles, a su vez, enseñó un sistema de transmigración y de evolución idéntico en suma al Sankhya hindú, y así su teoría de que nada puede venir a la existencia si de antemano no existe, presenta una identidad aún más estrecha con una de las doctrinas características de la citada filosofía hindú. Así que las doctrinas de Anaxágoras y de Demócrito están en muchísimos puntos en íntima conformidad con las doctrinas indas, especialmente la idea del segundo sobre la naturaleza y el papel de los dioses. Lo mismo puede decir en Epicuro, sobre todo respecto de algunos detalles. Pero sobre todo en la filosofía de Pitágoras encontramos más íntima y frecuente identidad en las enseñanzas y en la argumentación, y la tradición explica esas analogías diciendo que él mismo Pitágoras visitó la India y aprendió en ella su filosofía. En tiempos más remotos o más recientes vemos que algunas ideas notoriamente sankhya's y budistas juegan un papel preponderante en el pensamiento gnóstico. El extracto siguiente de Lausen, citado por Garvey, que es un historiador, nos ofrece un ejemplo cuando dice: el budismo en general establece una distinción clarísima entre el espíritu y la luz, no considerando esta última como inmaterial. Sin embargo, se encuentra también en esta religión una enseñanza que se aproxima mucho a la doctrina gnóstica. Según esta enseñanza, la luz es la manifestación del espíritu en la materia, en la que la luz puede aminorarse y totalmente oscurecerse. En este último caso, la inteligencia acaba por caer en completa inconsciencia. De la suprema inteligencia se dice que no es luz, ni no luz, ni oscuridad, ni no oscuridad, puesto que todas esas expresiones indican relaciones entre la inteligencia y la luz, relaciones que no existen desde el origen, y únicamente cuando más tarde la luz envuelve a la inteligencia le sirve de intermediaria en sus relaciones con la materia. Síguese de aquí que la teoría budista atribuye a la suprema inteligencia el poder de engendrar la luz fuera de sí, y en esto está claramente de acuerdo el budismo y el gnosticismo. Así que seguimos con nuestras notas sobre la identidad esencial de las religiones, cuando añade la señora Bizan. El investigador Garvey observa aquí que la concordancia entre los puntos examinados del gnosticismo con los de la filosofía Sankhya hindú es más completa todavía que con el budismo. Así, mientras esa manera de ver las relaciones entre la luz y el espíritu pertenece a una fase muy reciente del budismo y no forma el carácter esencial del mismo, la filosofía Sankhya, por el contrario, enseña con precisión y claridad que el espíritu es luz. Y más recientemente aún, la influencia del pensamiento Sankhya se encuentra claramente notada en los neoplatónicos, hasta el punto de que la doctrina del logos o del verbo, aunque de origen sankhyo, revela en sus detalles que fue tomada de la India, donde tan preponderante papel en el sistema brahmánico desempeña la concepción de Baj, o sea, el verbo divino. Y pasando a la religión cristiana, contemporánea de los sistemas gnóstico y neoplatónico, encontramos sin esfuerzo la mayoría de las básicas enseñanzas que nos están siendo familiares. El triple logo, por su parte, aparece en la Trinidad. El primero, fuente de toda vida, es el Padre. El segundo, dualístico, es el Hijo, el Dios hombre. Y el tercero, la inteligencia creadora, es el Espíritu Santo, que al moverse en las aguas del caos de existencia, da existencia a los mundos. Luego vienen los 7 espíritus de Dios y las cohortes de ángeles y arcángeles. Es indiscutible pues la existencia
de donde todo procede y a donde todo vuelve, cuya naturaleza nadie puede descubrir, pero los grandes doctores de la Iglesia Católica postulan siempre la insondable divinidad, invencible, infinita, por lo tanto necesariamente una e indivisible. El hombre pues está hecho a imagen de Dios y es pues triple en su naturaleza, espíritu, alma y cuerpo. Es la morada de Dios, el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, frases que son eco fiel de la enseñanza hindú. Y en el Nuevo Testamento, la doctrina de la reencarnación está más fácilmente admitida que claramente enseñada. Así, por ejemplo, Jesús, al hablar de San Juan Bautista, declara que San Juan Bautista es Elías, que, entre comillas, que debe venir, haciendo alusión a las palabras de Malaquías. Dice, yo os enviaré a Elías el profeta. Y más adelante en otro lugar a una pregunta acerca de que la venida de Elías había de preceder a la del Mesías, contesta, Elías ya ha venido y ellos no lo han conocido, ya que era San Juan Bautista. Así vemos pues que los discípulos sobreentienden una vez más la reencarnación. Cuando preguntan, perdón, si un hombre nace ciego en castigo de sus pecados, Jesús en respuesta no rechaza la posibilidad del pecado prenatal, pero se contenta con no considerarlo como causa de la ceguera en el caso. La frase tan notable del Apocalipsis, a quien venciere le haré columna del templo de mi Dios y no saldrá jamás fuera. Esta frase se ha considerado como significativa de la liberación de las reencarnaciones. Y además los escritos de algunos padres de la Iglesia abogan con mucha claridad en favor de una corriente creencia en la reencarnación. Algunos pretenden que enseñan únicamente la existencia del alma, pero semejante opinión no parece corroborada por los textos. Así que la unidad de la enseñanza moral no es menos sorprendente que la identidad de las concepciones del universo y los testimonios de todos los que, fuera de su prisión de carne, llegan a la libertad de las esferas superiores. Es claro, pues, que ese cuerpo de enseñanza primordial fue confiado a guardas inteligentes que lo enseñaron en las escuelas y formaron los discípulos. La identidad de esas escuelas, su disciplina, se evidencia al estudiar su enseñanza moral, las condiciones impuestas a los discípulos y los estados mentales y morales a que llegaban. Y luego continúa la señora Bizan. En el Tao Te Ching encontramos una distinción mordaz entre las diversas categorías de estudiantes. Los estudiantes de la clase más elevada, cuando oyen hablar del Tao, lo practican sinceramente. Los de la clase media tanto parecen seguirle como abandonarle, y los estudiantes de la clase inferior, cuando oyen hablar de él, se ríen grandemente. Y en el mismo leemos lo siguiente: el sabio pone su propia persona la última, hallándola sin embargo la primera, la trata como extraña y sin embargo la preserva. No es por carencia de fin personal y privado por lo que tales fines se realizan. Está desprovisto de vanidad y por eso brilla, no tiene presunción y por eso se le distingue, no se vanagloria y se le reconoce mérito, no se muestra suficiente y por eso adquiere superioridad, y porque está libre de toda lucha, nadie puede luchar contra él. No hay crimen mayor que alimentar la ambición, ni calamidad más grande que estar descontento de la propia suerte, falta más gravísima que el deseo de obtener. Para los que son buenos conmigo, soy bueno, y también para los que no lo son, y así todos acaban por ser buenos. Para los que son sinceros conmigo, soy sincero, y también para los que no lo son, y así acaban todos por ser buenos. Pero los que son sinceros conmigo, soy sincero, y también para los que no lo son. El que posee abundantemente todos los atributos del Tao, aseméjase a un niño. Los insectos venenosos no le morderán,
las fieras no le acometerán y las aves de rapiña no le tocarán. Tengo 3 cosas preciosas que estimo y guardo con el mayor cuidado. La primera es la dulzura, la segunda la economía y la tercera no codiciar lo del otro. La dulzura está segura de vencer, aún en el combate, manteniéndose con firmeza. El cielo salvará al que la posee, pues precisamente su dulzura le acogerá. En los indios hayan discípulos escogidos, considerados como dignos de instrucción especial, a quienes el gurú transmitía la enseñanza secreta, mientras que las reglas generales de la vida moral pueden recompilarse en las leyes de Manu, los Upanishads, el Mahabharata y muchos otros tratados, que dicen lo siguiente: que se diga lo que es verdad y lo que agrada, que no se prefiera la verdad desagradable ni falsedad agradable, tal es la ley eterna. No haciendo mal a nadie, ningún mal, se acumulan poco a poco méritos espirituales. Para ese hombre 2 veces nacido, que no ocasiona el menor daño a los demás, serán creados y no habrá daño alguno. Ahora pasamos a Buda. Le encontramos rodeado de arhats, a quienes transmite enseñanzas secretas, y su doctrina pública se enseña que el sabio, por la sinceridad, la virtud, la pureza, se transforma en una isla que marea alguna puede sepultar. El sabio en este mundo conserva preciosamente la fe y la sabiduría, que son sus grandes tesoros, y rechaza toda otra riqueza. El zoroastrismo enseña a loar y adorar a Ahura Mazda, quien subirá a la cuesta del Señor y se mantendrá en su santo lugar, el que tenga limpios el corazón y las manos. También el maestro cristiano tenía enseñanzas secretas para sus discípulos. La escuela de Pitágoras y la de los neoplatónicos perpetuaron la tradición de Grecia, y así sucesivamente. El matrimonio no era unión animal, sino un lazo espiritual, y por eso a su vez la mujer debía amar a su esposo más que a sí misma y obedecerle en todo. Todo pitagórico estaba ligado a su palabra, diciendo, en fin, vivir el hombre de tal modo que estuviese dispuesto a morir en cualquier instante. Gracias a diversas prácticas, los discípulos aprendían a abandonar su cuerpo para elevarse a regiones superiores. Como una hierba se saca de su vaina, el hombre interior debía deslizarse de su cubierta exterior corporal, y el cuerpo luminoso o cuerpo radiante de los indios es el famoso cuerpo luciforme de los neoplatónicos. Y así la describen totalmente luciforme, porque esa es una región que ningún idioma humano puede describir. Únicamente quien tuvo los ojos abiertos pudo trazar estas líneas famosas. Así, antes de que comenzara a existir nuestro sistema, un logos lo concibió todo en su inteligencia, todas las fuerzas, todas las formas, todas las cosas que cada cual a su hora surgirán a la vida subjetiva. Todo está primeramente como idea en el pensamiento divino. El logos trazó entonces la esfera de manifestación, en cuyo interior quería desplegar su energía, y se limitó a sí mismo para hacer la vida en el universo. A medida que observamos, vemos dibujarse gradualmente 7 zonas sucesivas de diferente densidad, 7 grandes regiones aparentes, en cada una de las cuales nacen centros de energía, torbellinos de sustancia cósmica que se separan entre sí. En fin, la separación y la condensación se efectúan, al menos en lo que respecta a nuestro sistema actual, y vemos ante los ojos un sol central, símbolo físico del logos, y 7 grandes cadenas planetarias, compuestas cada una de 7 globos. Si limitamos ahora el campo de observación a la cadena de que forma parte nuestro mundo, la veremos recorrer oleadas sucesivas de vida, formando los reinos de naturaleza. Primero los 3 reinos elementales, luego el reino mineral, vegetal, animal y humano.
Limitando nuestra mirada al globo terrestre y a las regiones que lo rodean, observaremos la evolución humana y veremos al hombre desenvolver en sí mismo su propia conciencia por medio de una larga serie de ciclos vitales. Concentrando, en fin, nuestra mirada en un solo individuo, podemos seguir su crecimiento. Veremos que cada ciclo de vida contiene una triple división y que está unido a todos los ciclos pasados, cuyos resultados cosecha, y a todos los ciclos futuros, cuyos gérmenes siembra por ley ineludible. De suerte que el hombre puede subir la pendiente de cada ciclo vital, contribuyendo a elevarse en mayor grado de pureza, de devoción, de inteligencia, de utilidad, hasta llegar donde están los que llamamos maestros, prontos a satisfacer a sus hermanos menores la deuda contraída con los mayores. Este, pues, es el relato que hace la señora Anna Besant en el libro ya mencionado, La sabiduría antigua, sobre la identidad esencial de todas las religiones, la cual son en este estudio comparados minuciosamente, y donde se llega a la conclusión de que todas las religiones tienen un origen común y son esencialmente idénticas a nivel esotérico.